¿Te gustaría saber analizar las acciones de la forma profesional? Bueno, pues te he hecho este curso específicamente para esto. Este curso de bolsa te va a ayudar a saber cómo analizar acciones, cómo valorar acciones, cuándo comprar, cuándo vender, cuándo saber si una acción es buena o mala, y todo ello de acuerdo con una metodología usada por los mejores analistas de bolsa y los mejores inversores. Soy Diego Pérez Abascal, MBA y analista de bolsa, y llevo desde 2017 invirtiendo y analizando en las acciones. Es más, he más que duplicado mi dinero en los 2 años que van desde 2023 a 2024, mientras que el índice se ha quedado bastante por detrás. ¿Esto cómo lo he conseguido? Pues no, lo he conseguido de forma lógica, de forma racional, y teniendo un proceso de inversión probado y replicable como el que puede usar un gestor de fondos profesional, ¿no? Por ejemplo, aquí te pongo una estrategia de inversión que es la que utiliza un fondo de una gestora llamada Boston, ¿vale? Esta gestora utiliza un análisis cuantitativo para filtrar las acciones, y tú cuando inviertes no quieres invertir en todas las acciones, solo quieres invertir en las acciones que más te interesan. ¿Qué pasa? Que es que este proceso es así siempre. Si alguien no te enseña esto, si alguien no te dice que las cosas se hacen así, no están invirtiendo como lo haría un gestor de fondos profesional, y es una red flag como una casa. Y es que una vez que has filtrado el número de las acciones que vas a tener o que te interesan, tienes que validar las características positivas y negativas de estas acciones, luego hacer un análisis fundamental, es decir, vamos a mirar los números, vamos a ver qué nos gusta, qué no nos gusta, y bueno, pues lo que te he dicho, que te voy a hablar de esto a lo largo del vídeo, ¿no? Una vez que sabemos que, bueno, que hemos filtrado las acciones, hemos validado los candidatos, hemos obtenido o hemos filtrado otra vez las mejores ideas, pues vamos a determinar también el precio, ¿no? Así es como lo hace un inversor profesional para luego tomar una decisión de inversión que supone, pues, saber cuántas acciones voy a tener en cartera y cuánto peso le voy a dar a cada acción. Y luego, después de todo esto, al final del vídeo vas a tener una cartera de inversión que va a ser bastante buena, como lo haría un gestor de fondos profesional. Entonces, empezamos con un universo de inversión en el que estamos hablando de que hay 65 o 67.000 acciones cotizadas. Pero yo estoy seguro de que o no quieres invertir en todas ellas, o igual no tienes dinero para hacerlo. Entonces, lo más inteligente es elegir, ¿vale? Vamos a elegir las acciones, vamos a ir filtrando, vamos a ir eliminando las acciones que no nos gustan, y eso se hace con una metodología, ¿no? Yo sé que muchos inversores empiezan a invertir y escuchan acciones, ¿no? Como Tesla, Nvidia, ¿no? Y la primera pregunta que yo veo que se hacen es ¿dónde invierto? Si al final en el canal llevo mucho tiempo ya y veo que, bueno, cómo empieza a invertir la gente, ¿no? Siempre pues preguntas dónde invierto, preguntas a familiares, preguntan amigos, pero cuando te devuelven acciones, pues como Apple, ¿no? O las que te he dicho ya, Nvidia, Tesla, no se están enfocando en lo que estás necesitando tú, en lo que quieres tú, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que aquí siempre hay que hacernos ciertas preguntas básicas, ¿no? Esas preguntas básicas es, oye, ¿yo qué quiero? ¿O tú qué quieres? ¿Quieres ingresos, ¿vale? O acciones de dividendos, o resulta que tienes un patrimonio pequeño, ¿vale? O simplemente pues tienes un patrimonio grande pero lo quieres crecer mucho más, ¿no? Entonces, sabiendo esto, da igual que yo te diga tienes que invertir en Microsoft, tienes que invertir en Google, porque igual ninguna de estas dos o de todas las acciones que te pueda decir te va a servir para cumplir tu propósito. Al final, tú cuando inviertes lo haces para conseguir algo. Si lo haces para pasar el rato, pues tienes el casino, que está muy bien, pero la gente que invierte con un propósito. Ese propósito es
generar ingresos para dejar de trabajar algún día o simplemente para comprarse un capricho. Y luego pues hay gente que quiere el dinero para la jubilación o simplemente pues que quiere más dinero, ¿no? Yo en la página web tengo acciones recomendadas por los analistas y yo te puedo dar 1 millón de acciones recomendadas, que es lo que te he dicho. Si tú estás buscando, por ejemplo, crecimiento, pues va a haber acciones que van a crecer poco o nada, entonces no te van a interesar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esas acciones que no te interesan? En mi caso, pues yo he escogido, que no quiero acciones que no crezcan, quiero acciones con un poco de movimiento. En tu caso, va a dar igual, ¿vale? No va a dar igual. En tu caso, pues va a ser lo mismo. Tú vas a escoger una de las dos. ¿Quieres crecimiento o quieres dinero? ¿Quieres dinero? Pues trimestralmente, mensualmente, etc. Entonces, lo que vas a hacer ahora va a ser ir reduciendo el número de acciones de tu universo de inversión, como lo haría un gestor de fondos profesional. ¿Qué es lo que pasa? Vale, empezamos a quitarnos acciones, vamos reduciendo la posibilidad o las acciones en las que podríamos invertir. Lo siguiente que tenemos que saber es, vale, me he cargado ya una parte importante de las acciones, pero ¿qué es lo que mueve las acciones? ¿Pero qué es lo que mueve las acciones en base a los datos? Yo me puedo marcar aquí una filosofada de Warren Buffett y decirte, no, acuérdate que en 1984 Warren... No, hombre, eso no te sirve para absolutamente nada. Y es la forma de inversión promedio que hay actualmente. Filosofar el club del libro de Warren Buffett, eso no te va a ayudar para nada. Sí que te va a ayudar a centrarte en los datos, centrarte en lo que funciona. ¿Y qué funciona en bolsa? Funcionan los factores macro, que es lo que determina si una acción va a subir, cuánto va a subir y cuánto va a bajar el día que le toque bajar. Y si te fijas, los factores macro importan muchísimo más que que este 31%, que son lo que es específicamente de la acción. Dicho de otra forma, si tú tienes una compañía que, imagínate que es una compañía tecnológica y todas las tecnológicas están cayendo a plomo, lo más probable es que tu compañía también caiga. Oye, que igual es buenísima, la directiva está alineada y todo eso, pero también va a caer, ¿no? Porque el mercado arrastra todo y al final las industrias funcionan así. Si un competidor lo está pasando mal porque le cuesta conseguir clientes, lo más probable es que a tu empresa también le pase lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos que pensar, por ejemplo, con un ejemplo bastante fácil, bastante sencillo, es ¿qué funciona mejor en el caso de una recesión, por ejemplo, ¿no? ¿Qué funciona mejor? Funciona mejor invertir en una empresa llamada ACS, que es esta de aquí, o en una llamada Coca-Cola. ¿Qué es lo que pasa? Que es que aquí tenemos una compañía constructora que se dedica pues a construir de todo, ¿no? Desde autopistas, puentes y todo tipo de obra civil, contra una compañía que se dedica a vender bebidas. ¿Cuál es más estable? ¿Vale? Que digamos que hay una empresa que es mucho más estable, mucho más tranquila de las dos, que es Coca-Cola. Y esa no te va a dar muchos sustos a la hora de una recesión. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente va a seguir tomando la Coca-Cola y sin embargo la gente va a dejar de construir puentes o meterle una millonada en hacer obras faraónicas y las constructoras, en este caso, se van a venir abajo en bolsa simplemente por simpatía, ¿no? Al final, pues está mal para todos y todo cae. Y esto se puede ver en los datos, como las acciones del consumo estable resisten mucho mejor el golpe que las acciones de consumo discrecional. Y eso, vuelvo a repetirte, son datos, no es una opinión. Si tú compras aquí en lo máximo del pico, en el pico cuando empieza el mercado bajista, te vas a dar cuenta de que todas o la mayoría de las acciones de consumo discrecional van a caer menos que las acciones de consumo estable van a caer menos que las acciones del consumo discrecional. ¿Vale? Dicho de otra forma, si hay una recesión,
lo más probable es que aplaces la compra del Ferrari, del frigorífico, ¿no? Pero sí que es bastante probable que la próxima semana vayas a comprar carne, verduras y agua. Entonces, como es lógico, pues este tipo de acciones se van a comportar mejor en un periodo de recesión que otras que son más cíclicas. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es algo bastante fácil de ver, por eso es un ejemplo, ¿no? Al final, tú puedes obtener muchísimos datos, como es lo que he hecho yo, he analizado y he mirado a ver qué pasa. A ver, ¿qué pasa cuando sube los tipos de interés? ¿Qué pasa cuando bajan los tipos de interés? ¿Qué pasa cuando la deuda está cara y barata? Y tú, a partir de ahí, puedes tener un mapa de inversión para saber qué hacer en cada momento, ¿no? Y eso te lo dan los datos. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí yo sé que hay gente que dice, no hombre, no Diego, no te preocupes, yo tengo mis 4 acciones, yo hago las cosas a mi manera y voy ganando dinero. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que es que la diferencia entre invertir a favor del ciclo y en contra del ciclo es un 8% anual, como se puede ver aquí. Esto es un 8% cada año, ¿vale? Eso significa que si vas por Rambo, pues está bien que hagas lo que quieras, ¿no? Al final es tu dinero, no el mío. Pero si haces lo que quieres y no tienes razón, ¿vale? Te empeñas en que el value investing es la mejor forma de inversión para toda la vida y no toca, ¿vale? Te quedas por detrás del índice, lo más probable es que pierdas dinero y pues te puedes quedar hasta un 8% por detrás de las mejores acciones de cada momento, ¿vale? Entonces aquí la idea es, oye, ¿cuáles son las mejores acciones de cada momento? Vamos a investigar los datos, vamos a ver, ¿vale?, qué funciona y qué no, y vamos a centrarnos en esas acciones, las acciones que se van a ver beneficiadas en cada momento. Aquí pues puedes ser economista, puedes hacer las cosas difíciles o puedes usar herramientas como las que tengo yo en la página web, ¿vale?, que esta es en concreto de análisis macro, que con un par de preguntas que te va a hacer, o bueno, si quieres algo más completo, pues respondes más preguntas, pero con un par de preguntas te dice, oye, ¿qué actitud recomendada tienes que tener para el riesgo? ¿Cuáles son los factores recomendados y cuáles son los sectores recomendados, es decir, las industrias recomendadas en cada momento de acuerdo con los datos, que es lo más probable que vaya a funcionar ahora? Entonces, esto es sumamente importante porque si no toca, no toca. O sea, es que es así, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, sabiendo que hay acciones que se van a ver beneficiadas y otras que no, no tiene ningún tipo de sentido seguir empeñado en comprar malas acciones o simplemente acciones que no les toca subir, al menos por ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir eliminando estas acciones, vamos a seguir filtrando estas acciones que ya no nos interesan porque, bueno, pues porque no les toca, de acuerdo con el ciclo, de acuerdo con cómo está la economía. Pues no tiene mucho sentido que, por decirte algo, las empresas de semiconductores lo vayan a hacer bien. Ahora, pues, bueno, estos filtros me los he inventado, ¿no? Pero en nuestro caso hipotético, pues no era hora de invertir en semiconductores, entonces las vamos eliminando porque no nos gusta, a mí por lo menos, perder dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ya hemos hecho un filtro bastante fuerte, tenemos acciones que nos gustan y además acciones que se van a ver beneficiadas. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora, lo que hay que hacer es analizar una acción como lo haría un analista profesional, ¿vale? Aquí la clave de la inversión yo he visto que no es ir a los rambos, sino que es no reinventar la rueda. Las cosas ya están inventadas, ¿vale? Hay cosas que funcionan desde hace 20 años, 50 años, 100 años y va a seguir funcionando, ¿vale? ¿Por qué? Porque las acciones siempre se analizan de la misma forma. Por ejemplo, Standard & Poor's Global tiene una gente que es muy inteligente y lo primero que hacen a la hora de analizar una acción es evaluar el riesgo país. Sí, o sea, que es que si tú inviertes en China o en Rusia, estás asumiendo más riesgo que si inviertes en Estados Unidos. A mí se me hace obvio, pero claro, luego es que ves gente que dice, no, Alibaba, qué buena es buenísima.
Y yo, tío, ¿no te das cuenta de que está cotizando en China? Que en China son comunistas y además que pueden hacer lo que quieran. ¿Vale? En Estados Unidos no. En Estados Unidos hay leyes que, bueno, evitan que haya algún tipo de manipulación desde arriba, ¿vale? De cambio de las normas de juego. Sin embargo, en China, pues no hay eso, ¿vale? En Rusia, pues el tema está por ahí, ¿vale? Si tú inviertes en Europa, pues bueno, tienes un poco más o un poco menos de seguridad que en tu país, quizás, o en Estados Unidos, pero también influye cómo va a evolucionar las acciones, ¿vale? Y esto es muy importante. Después de esto, tienes que evaluar el riesgo de la industria, ¿vale? Hemos hablado antes de constructoras y de bebidas carbonatadas. ¿Qué es lo que pasa? Que es que es más fácil vender una Coca-Cola que una pala excavadora, ¿no? Yo creo que es obvio. Entonces, si una cosa es más fácil de vender que la otra, pues va a tener más riesgo una cosa que otra, ¿vale? Y luego hay que evaluar si ya dentro de cada sector o de cada industria, esta compañía que quieres comprar tiene una posición competitiva adecuada, ¿vale? Si tú compras una compañía que es la peor de todas las compañías, pues bueno, igual se va a ver beneficiada, pero no va a subir tanto como una acción que es beneficiada por el ciclo y además está en una muy buena posición competitiva. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí mucha gente confunde una buena acción, ¿sabes?, con una buena compañía, ¿vale? Y yo esto lo veo con una compañía llamada, por ejemplo, CIE Automotive, ¿no? Es una compañía que se dedica a fabricar partes de coches y la compañía está súper bien dirigida, es muy buena, está todo perfecto, salvo el sector en el que operan, que es una mierda, ¿vale? Entonces, claro, la compañía lleva cotizando entre los 20 y 30 euros, pues yo la compré, igual la compré hace 7 años o algo así, y la vendí por ese precio. O sea, que no se ha ido mucho de ahí. Entonces, para que te hagas una idea, ¿no? Una buena acción, ¿vale? Es una acción que está en un buen sector. Y una compañía, una buena compañía, es una compañía bien gestionada, que hace bien los deberes, que es la mejor de dentro de la industria, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, toca ver, oye, cómo de apalancada o cuál es el riesgo crediticio que tiene esta compañía, que sería pues midiéndolo pues vía el flujo de efectivo y el apalancamiento. Después los analistas de Standard & Poor's lo que hacen, o bueno, también de Moody's, y todos al final utilizan un sistema de análisis parecido, pues mira la diversificación y todo esto, que ya no nos interesa tanto porque nosotros somos analistas de acciones, no analistas de crédito. Pero bueno, esto está bien si te interesa hacer un análisis crediticio, pues aquí lo tienes, aquí puedes investigar un poco más. Pero bueno, vamos ahora a hablar del riesgo país. Al final no es lo mismo invertir en un país fuerte que en un país no tan fuerte. Por ejemplo, los colores, cuanto más cercano a rojo, más peligro tienen, y los más cercanos al verde, menos peligro tienes, ¿vale? Y aquí pues tú puedes comparar siempre gracias a este gráfico, y cuando alguien te dice, no, mira, es que yo tengo una acción que me he encontrado, que he comprado en Yugoslavia. Hostia, Yugoslavia. ¿Tenemos un país fuerte o es un país débil? ¿El gobierno influye mucho o poco? Bueno, pues este gráfico te puede ayudar mucho, ¿vale? Yugoslavia, bueno, ya no existe, pero es un país que estaría por aquí. Y vemos que el tono es más amarillo-naranja. Entonces, cuidado. O sea, que igual no es lo mismo que invertir en España y no es lo mismo que invertir en Estados Unidos. Sin embargo, si este amigo viene y te dice, no, mira, es que tengo una acción canadiense, ¿qué tal? Ah, oye, mira, el riesgo es bajo. El gobierno no te la va a liar. Entonces, es más, bueno, puedes respirar un poco más tranquilo, ¿no? Al final, oye, tú puedes invertir en el peor país del mundo y al final ganar dinero. Pero claro, ¿te gusta dormir bien por las noches? ¿Te gustan las cosas fáciles? Pues entonces igual será mejor invertir en países un poco más tranquilos, un poco más seguros. ¿Para quién? Para el accionista, ¿vale? Que para eso tú estás comprando la compañía, para estar seguro, para dormir mejor por las noches. Y volvemos a hablar de los sectores. Al final del día, no es lo mismo invertir en un sector
que otro. No es lo mismo vender aviones, por ejemplo, como es el caso aquí, o vender una Coca-Cola. Unas acciones tienen unas características más cíclicas y otras tienen unas características más defensivas. Aquí estamos analizando el riesgo. Todo el rato es el riesgo de que pase algo y de que pierdas dinero. Cuanto menos riesgo asumas, mejor vas a dormir por la noche y lo más probable es que ganes más dinero, ¿vale? Aunque bueno, también puedes ganar muchísimo dinero haciendo apuestas de altísimo riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que saber que hay unas industrias o unos sectores que son mucho más cíclicos y otros que son mucho más defensivos, mucho más tranquilos. Por ejemplo, si tú compras materiales de construcción o materiales básicos y viene una recesión, te los vas a comer. Y da igual que esta empresa sea dirigida por Warren Buffett, sea dirigida por Elon Musk, Mark Zuckerberg o cualquier otro superinversor, los podemos meter a todos en la misma empresa y yo te garantizo que van a ser incapaces de, vendiendo cables de cobre, salir adelante en una recesión, al menos salir bien parados, ¿vale? Por otro lado, tenemos otro tipo de acciones que son acciones de consumo cíclico. Es el caso que te digo de los frigoríficos. Si compras, si tú crees que te van a despedir, ¿vale? No te vas a comprar un coche. O no te vas a comprar un frigorífico, por ejemplo. Entonces, pues bueno, aquí lo sabes también, los servicios financieros son bastante cíclicos, es decir, los bancos, como haya una recesión, el peligro del banco se multiplica, ¿vale? El banco sufre muchísimo porque la gente deja de pagar sus hipotecas, sus créditos, y si estás invirtiendo en España, te vas a comer esos créditos como banco. ¿Por qué? Porque el gobierno está del lado de la persona, no del banco o de una empresa. Y por eso también sigue siendo muy importante saber en dónde invertir, en qué país sí y en qué país no. 3/4 de lo mismo pasa con el real estate. Si tú inviertes en China y el gobierno chino cambia las normas de juego y dice ya no quiero inversores extranjeros, te comes el edificio. A ver qué haces, ¿no? Por ejemplo, hay sectores muy buenos dentro del real estate. Para que te hagas una idea, yo siempre digo que ha sido el mejor en 20 años. Del año 2000 y pico, 20 años más adelante, ha sido lo que mejor ha funcionado. Pero oye, vale, esto es muy cíclico y te va a llevar cierto tiempo sobre todo vigilar la compañía, que no haga algo raro. También puedes invertir en acciones que son más defensivas, más tranquilas, como es el caso de Coca-Cola. Por ejemplo, Coca-Cola siempre va a vender sus productos, es consumo defensivo, consumo estable, no da sustos. Por ejemplo, estamos hablando también de acciones que dan de alimentación. Eso no va a darte muchos sustos. Lo más probable es que tampoco te dé un gran crecimiento, pero tampoco te va a dar sustos. Las acciones de salud, pues más o menos lo mismo. Si viene una recesión, los grandes inversores, los que saben del tema, van a rotar su cartera hacia acciones del sector salud. Muy sencillo. Si te enfermas, vas corriendo a la farmacia y pagas lo que sea para dejar de estar malo. 3/4 partes de lo mismo con el hospital, con las medicinas. Es igual. Y también un sector que funciona muy bien cuando todo está muy mal son los servicios públicos. Estamos hablando de luz y de agua, ¿vale? Estos servicios son muy estables, muy tranquilos y si pillas una acción con crecimiento te forras. Pero es que además hay algo que es intermedio entre todo esto, que son las acciones de los servicios de telecomunicaciones, ¿vale? Que tenemos aquí, las acciones energéticas, industriales y la tecnología. Son sectores que son un poco más movidos, puedes ganar mucho más dinero y también son más estables que los cíclicos. Entonces, bueno, vas a poder dormir tranquilo por la noche. Que te guste un sector u otro es algo personal. Al final, todos los sectores van a subir algún día y todos los sectores van a bajar algún día. Hay unos que suben más que otros, hay unos que te van a dar más dolores de cabeza, pero eso ya lo tienes que saber. Entonces, una vez que sabes, oye, mira, tengo una acción que lo va a hacer
que me gusta lo que hace, que si crece o si da ingresos. También me gusta que está en un momento alcista, ¿vale? Está en un país interesante. ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente paso es analizar la industria. Al final no todas las industrias son iguales y no todas las industrias se tienen que analizar igual. Esto es hiper, mega, ultra importante. No le vas a pedir lo mismo a un banco que a una empresa que se dedica a dar servicios públicos, ¿vale? Que se dedica a suministrar agua. No puedes valorar a una acción de software de la misma forma que valorarías a una empresa que se dedica a fabricar trenes. O sea, es que son dos mundos y como son dos mundos, tienes que utilizar una metodología específica para cada sector. Esto, pues yo te ayudo muchísimo con la tarjeta de puntuación por industria. Está metido aquí la mayoría de las industrias y si te fijas, tiene ciertos aspectos clave que tienes que analizar para saber que no si es bueno o es malo, porque si tú compras una acción tipo Microsoft, pues probablemente ya sepas que es buena. Pero lo que a ti te interesa con estos análisis es saber dónde va a romper, que es mucho más importante de si es muy bueno o buenísimo. Y esto te lo voy a poner con un ejemplo, con el ejemplo de Louis Vuitton Moet Hennessy, el fabricante, pues por ejemplo, de los bolsos de Louis Vuitton, que si tú miras las tesis por ahí, todo Dios te va a decir precioso, bonito, grandes ventajas competitivas, directiva alineada, todo es bonito, pero ojo, que ya sabemos que es un negocio muy bueno, es un negocio de lujo y genera muchísimo dinero. ¿Pero por dónde va a romper? Eso no te lo saben decir. Y si tú utilizas herramientas como estas, vas a analizar de forma cualitativa, profesional, las acciones y vas a saber qué cosas son buenas, pero sobre todo qué cosas son malas y por dónde van a romper, qué cosas deberían de preocuparte y vas a saber esquivar balazos antes de que pase algo o cuando empiece a pasar algo ya vas a identificar rápidamente cuál es el problema y te vas a salir de la inversión. Y por ejemplo, hablando de las acciones, también te interesa saber si esta acción es buena o si tiene ventajas competitivas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una acción tiene ventajas competitivas, eso significa que la competencia le cuesta robarle cuota de mercado, le cuesta competir, pero sobre todo estas acciones suelen crecer más rápido que la media, ¿no? Que al final tú lo que quieres es ganar dinero y cuanto más rápido mejor. Y cuanto más estable, mejor. Entonces, si tú quieres algo que lo más probable es que crezca más rápido y que sea menos volátil, es decir, más tranquila, que crezca más tipo en línea recta, tienes que buscarte acciones con ventajas competitivas, ¿vale? Si tú buscas por ahí vas a ver que hay de todo, que hay 9 ventajas competitivas, hay gente que dice que hay 20 ventajas competitivas, luego hay gente que dice que hay 4. Mira, al final yo creo que si tienes 1000 ventajas competitivas, siempre vas a decir que la acción que estás analizando es buenísima. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de solo 5 acciones, de 5 ventajas competitivas identificadas por Morningstar. Morningstar se gana la vida haciendo esto, analizando las acciones y determinando las ventajas competitivas que caen en 5 tipos de ventajas competitivas. La primera son ventajas competitivas intangibles. Eso significa que la compañía tiene algún tipo de patente, algún tipo de marca, algo que no se pueda tocar, que es tan bueno o de software, por ejemplo, que es tan bueno que no se puede replicar o que te da una especie de protección, ¿vale? Quizás esta compañía es una compañía farmacéutica que tiene patentes, ¿vale? Las patentes te dan protección, te protegen de la competencia y obviamente eso es una ventaja competitiva que no tienen los otros competidores. Por ejemplo, si hablamos de costes de cambio, que sería nuestro segundo tipo de ventaja competitiva, estamos hablando de una compañía que es capaz de retener a los clientes y que es muy difícil que se vayan a la competencia, ¿no? Como es el caso de Meta, por ejemplo, de Facebook.
Sí, Facebook está acabada, Facebook es una mierda, pero sin embargo, cada vez Facebook tiene más gente dentro de Facebook. ¿Por qué? Porque esta compañía, ¿vale? Se beneficia, ¿vale? Bueno, me he confundido, ¿vale? Te estoy hablando de las acciones del efecto de red. Las acciones se benefician de que hay mucha gente dentro de la plataforma. Y entonces, como es una red muy grande, ¿tú qué quieres estar? ¿En una red pequeña, con pocas personas, o en una red donde está la mitad de la población de la Tierra? Pues bueno, pues te interesa estar donde está la gente, ¿no? Donde está Vicente, como dicen aquí. Entonces eso es el efecto de red. Cuanta más gente usa el producto, más mejor o más valiosa se vuelve este producto. Y en el caso de los costes de cambio, ¿vale? Una acción que es bastante conocida por los costes de cambio puede ser Photoshop. ¿Vale? Tú aprendes Photoshop o cualquier producto de la suite de Adobe, que es una compañía que es bastante interesante. Tú te vas a pasar años aprendiendo a usar este producto, pero luego puede venir un producto que sea más barato, gratis, y te va a costar cambiarte a la competencia. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Hay empresas que se dedican a crear software, ¿vale? Software para análisis para la gestión de la empresa, los CRMs. Y ojo, porque es que si tú compras un CRM de, por ejemplo, Salesforce, que es una muy buena compañía, y pones ahí todos tus datos, pones tus nóminas, pones tus facturas, pones el email de los clientes y te cambias a otra empresa, oye, puede darse el caso de que pierdas datos o que pierdas información sensible, que te multen por eso, que tengas que gastar mucho dinero en cambiarte de un lado a otro o que puedas perder muchísimo tiempo. Esos son los costes de cambio. Que tú ahora, si te cambias a otra cosa, vas a perder o puedes perder información, tiempo, dinero, esfuerzo, etc. Vamos a hablar ahora de otra ventaja competitiva. Esta ventaja competitiva es bastante interesante y es bastante fácil de adquirir, creo yo, que es las ventajas de costes. Cuando por ahí te hablen de las acciones pequeñas, las famosas small caps, tienen un problema que es bastante grande, y es que la mayoría de las acciones pequeñas tienen una nota peor que las acciones grandes. ¿Por qué? Porque las acciones grandes llegan a tener cierto tipo de ventajas de costes, ventajas de escala. Por ejemplo, como soy el más grande, puedo darte las cosas más baratas o puedo fabricarlo más barato que la competencia, ¿no? Tú ponte a pensar lo que si tú quieres hacer 10 camisetas Nike, por ejemplo, te va a salir mucho más caro por unidad que si haces 1.000.000 de camisetas, ¿vale? Porque al final, pues el barco donde lo vas a mandar va a ser el mismo, o en el avión si lo quieres mandar ahí, o en el camión. Entonces, ahorras costes por escala. Entonces, bueno, pues esto es algo que es bastante interesante. Y luego, lo último de todo, y que es un concepto bastante complejo, esta ventaja competitiva, es la eficiencia, la escala eficiente. Eso quiere decir que es un competidor lo suficientemente pequeño o lo suficientemente grande, mejor dicho, para abarcar la gran mayoría del nicho en el que se encuentra y que un competidor no se pueda meter, sobre todo un competidor más grande. Básicamente porque no le requiere... le requiere muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo entrar y además no va a ganar tanto dinero con ello. Entonces, esto es el caso de un pez grande dentro de una pecera pequeña. Sí, siempre hay tiburones en el mar, pero el tiburón grande no entra en una pecera. Entonces, bueno, pues esto te da una ventaja competitiva. Pero ojo, hay empresas que tienen grandes ventajas competitivas, otras tienen pocas ventajas competitivas y bastantes de ellas no tienen ventajas competitivas, ¿no? Como te pone aquí Morningstar. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy importante saber diferenciar entre una ventaja competitiva grande y una no tan grande y una pequeña. Porque si viene un competidor y te quiere competir en tu nicho, lo puedes pasar mal si es una ventaja competitiva pequeña, pero
Si tienes una gran ventaja competitiva, pues igual te da un poco igual. Piensa, por ejemplo, en Coca-Cola. Coca-Cola tiene muchas marcas y quiero que pienses en una marca de la competencia. Probablemente pienses en alguna de las marcas de Pepsi. Y más allá de esas, seguro que te cuesta pensar en otras marcas que no sean, pues, ni de Pepsi ni de Coca-Cola. Porque estos dos han conseguido unas grandes ventajas competitivas haciendo que, bueno, prácticamente la mayoría de las bebidas carbonatadas que encuentras en el supermercado sean de estas dos empresas. Total, que después de mirar todo esto y saber las acciones que te gustan, que si son de crecimiento o de ingresos, que están en tendencia alcista, que tienen una serie de características que te interesan, ¿no? Ya sea pues, unas características de calidad y unas características de ventajas competitivas, vamos eliminando las cosas y vamos viendo cómo cada vez el número de acciones que tienes para elegir o que son la mejor opción para ti, cada vez son más y más pequeñas. Y este mismo proceso de inversión que te llevo diciendo es el mismo que hacen gestores de fondos o asesores financieros como el de Edward Jones, que te dice, mira, hay 65.000 acciones cotizadas, queremos acciones que tengan un cierto tiempo en el mercado, con un riesgo determinado, con un tamaño determinado, y de todas esas, llegan a 750 acciones, de las cuales solo analizan 280. Entonces, cada vez tienes menos acciones y ahora vamos a analizar acción por acción a ver si la metemos en la cartera de inversión o a ver si la tiramos a la basura y pasamos a la siguiente acción. Para analizar una compañía tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. Cuando tú inviertes tienes que sacar la información de algún sitio. No vale invertir a ojo, no vale decir, esto es bueno porque lo digo yo. Tienes que tomar decisiones basadas en datos, basadas en un razonamiento. ¿Y de dónde sacas esa información para tomar una buena decisión y sacar también las mejores oportunidades de inversión de cada momento? Es analizando los resultados corporativos, ¿vale? Estamos viendo que en este estado financiero vas a saber cuánto dinero han ganado la compañía, cuántos productos han vendido o a qué coste, mejor dicho, cuál es el beneficio bruto, el beneficio operativo y el beneficio neto. Y luego, pues aquí vendría el beneficio por acción, que al final es algo que nos interesa muchísimo. Si tú investigas y tú sabes los resultados, cómo han ido, si han ido bien o han ido mal, vas a saber adelantarte o al menos evitar ciertos problemas del mercado y sobre todo vas a empezar a hacer las cosas bien y vas a ganar dinero con las acciones. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, todo el mundo mira los resultados de cualquier compañía, vale, pero muy pocas personas analizan qué tan bien hace la directiva su trabajo. Dicho de otra forma, la directiva tiene la obligación de presentar un balance de lo que tiene la compañía, ¿vale? Un balance de situación, que sería que consiste en lo que tiene la compañía, que es, es esto lo que tiene, y cómo lo usa, ¿vale? Si lo usa en comprar ciertas acciones o recomprar acciones, pagar dividendo, crecer la compañía, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante saberlo porque nosotros dentro de un momento vamos a hablar de una cosa llamada los ratios. Y los ratios nos dicen cuánto riesgo tiene la compañía y si la directiva está haciendo bien su trabajo, sobre todo si lo comparamos con otras empresas del sector. Sabiendo esto, también podemos analizar un tercer estado financiero, que es el análisis de los flujos de caja. Que al final, aquí lo que te dice es qué es lo que hace la directiva con el dinero. Vale, aquí tenemos
un dinero que ha venido de la operativa, que no lo tenemos que confundir con el beneficio. ¿Vale? Beneficio es algo contable, es un número, pero sin embargo el dinero procedente de las actividades es el efectivo que llega al banco. Es una de las cosas que es muy importante, ¿no? Porque la compañía necesita dinero para operar y no lo puede hacer con base a promesas de mira, yo voy a cobrar dentro de 30 meses, no. Dame el dinero ahora. ¿Y cómo sé si una compañía tiene dinero o genera dinero? Gracias a las actividades operativas que están dentro de los estados financieros de flujo de caja, ¿vale? Y ese dinero, ¿en qué lo puede usar o en qué lo suele usar? Normalmente lo utiliza en inversión, en comprar máquinas, en comprar todo tipo de, inmovilizado o lo que necesite para crecer el negocio, y luego pues lo utiliza pues para financiarse, ya sea para pedir más dinero, para repagar la deuda, para pagar dividendos. Esto es bastante importante porque te da cuánto dinero ha metido en el banco la compañía en el periodo, ¿vale? ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Cuánto dinero de todo lo que ha hecho ha llegado al banco de la compañía? Y esto es muy importante para saber si una acción es buena o es una acción mala. Y una de las formas más fáciles de saber si la compañía es buena o es mala es utilizando los ratios. Los ratios que, no te voy a mentir, hay que calcularlos, pero no te preocupes otra vez, hay herramientas fáciles o ya hechas como las que tengo yo en la página web, que es una terminal financiera que te va a dar los ratios de estas compañías, te da los ratios de rentabilidad, que son bastante interesantes, los márgenes, que están bastante bien, y los ratios de liquidez y solvencia. Básicamente es, ¿esta compañía va a tener problemas financieros en un futuro? Sí, no, lo va a hacer bien, lo va a hacer mal. Pues aquí tienes unas pistas que son bastante importantes para compararlas con la competencia y para saber del futuro financiero de la compañía. No es lo mismo una compañía que está con el agua al cuello, con muchísima deuda, que una compañía que lo está haciendo bien y que tiene, por ejemplo, una deuda EBITDA, en este caso negativa, pero si aquí, por ejemplo, viésemos un 8 veces, habría que mirarlo con el sector, ¿vale? A ver cómo está, si es mucho dentro del sector, si es poco, si es un sector que admite mucha deuda o poca. Pero bueno, en este caso vemos como que la compañía tiene una deuda neta negativa y eso siempre es bueno. Aquí podemos ver, por ejemplo, que los márgenes en general son muy buenos. Repito, todo esto hay que compararlo con el sector gracias a las herramientas que te he dado antes, ¿vale? Que están por algo para saber si los números estos están dentro de unos estándares o no, ¿vale? Pero luego, ¿vale? Luego hacemos todo esto por algo, ¿vale? La acción puede ser buena, puede ser mala, puede ser regular, puede estar hiperhipotecada, pero aún así puede seguir siendo una gran oportunidad de inversión. ¿Y cómo sabemos si una compañía o una acción va a ser buena para nosotros, vamos a ganar dinero con ella? Pues lo vamos a hacer analizando los estados financieros, utilizando herramientas como la terminal financiera que nos da las finanzas de la compañía, pero nos lo ponen año tras año puesto horizontalmente. Es decir, te saca los estados del año 2021, 22, 23, 24, el año que toque, y luego tú puedes ver cómo ha ido progresando la compañía. En nuestro caso, esta compañía ha ido creciendo sus ingresos a un ritmo del 11,7% anual los últimos 4 años. Eso significa que para ser una compañía de su sector, pues está muy bien, ¿vale? Está muy bien, entonces también nos va a dar unas pistas acerca de cómo lo puede hacer en el futuro. Que al final nosotros compramos una compañía exactamente para eso, para ver cómo lo va a hacer en el futuro. Compramos hoy y dejamos que vaya subiendo en bolsa y que vayamos ganando dinero con esta compañía. Si te fijas, también vemos cómo el beneficio operativo pegó aquí un bajón, luego volvió a subir, subió fuerte, ¿no? O aquí, por ejemplo, este tipo de gráficos están bastante bien para saber si la compañía es tranquila, es estable, pero sobre todo, por dónde va a romper.
Esto ya te lo he dicho antes, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, hacemos todo esto, ¿vale? Que seguramente te lleve un tiempo, no va a ser 5 segundos, como le gustaría a alguien que... Yo sé que mucha gente invierte Tesla a comprar, Nvidia a comprar y me hago millonario mañana. Y si quieres ganar dinero de verdad, de forma sostenida, a largo plazo, tienes que proyectar los estados financieros. Esto te va a obligar a tomar ciertas decisiones basadas en el análisis de crecimiento, en el análisis de la calidad, en el análisis de los estados financieros, para saber cuánto va a crecer la compañía este año, el siguiente, y hasta donde tú quieras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tengo otra herramienta que te ayuda a proyectar 5 años los números, ¿vale? Según lo que tú pongas. Y fíjate cómo esta compañía se espera que crezca en ingresos un 12%. Esto lo he puesto yo, ¿vale? No es que esta herramienta se invente los números y nos hacemos todos millonarios mañana. Pero al final, si lleva 4 años creciendo los ingresos al 12% anual, pues igual los próximos años pues puede repetir la hazaña, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si aquí hubieras puesto, por ejemplo, un 50% anual en ingresos, pues lo más probable es que habrías comprado la acción carísima y luego te la comes, ¿vale? Y pierdes dinero, que es lo que queremos evitar con todo esto, tomar una buena decisión y ganar dinero. También, pues, proyectamos el beneficio operativo, que es una métrica muy buena y muy interesante, que nos dice también que va a crecer un 13,8% anual. Para que te hagas una idea, cualquier cosa que crezca por encima del 10% en beneficio operativo es un muy buen resultado. Siempre sí que es verdad que hay que verlo con el conjunto del sector, a ver si es algo bueno, pero a nivel general, 13% de beneficio operativo, de crecimiento, está de maravilla, ¿vale? Entonces, ahora sabemos que, bueno, hemos eliminado las acciones que no nos interesan, vemos cómo hay una compañía que tiene cierta calidad, también tiene cierto crecimiento, pero vamos a ver ahora si merece la pena. Y aquí siempre te voy a decir, oye, mira, hay algo que quiero que sepas para saber si una acción merece la pena. Y ese algo es identificar, oye, ¿estamos hablando de que es un precio alto o es un precio bajo? A mí me gusta hacerte entender, ¿vale? Que no es lo mismo precio que valor, ¿vale? No es lo mismo. El valor de una compañía no varía de un día para otro, y menos baja un 20% de ayer para hoy o de hoy para mañana, ¿vale? El valor suele ser más estable, mucho más tranquilo. Digamos que baja un 1%, que sube un 1%, vamos a decir que cada mes, no cada día, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Sí que es verdad que hay que investigar compañía por compañía, pero normalmente lo que vale una compañía cada día se mueve muy poco. Y para que sepas que el precio no es lo mismo que el valor, que es algo que te tienes que meter en la cabeza, te he traído este ejemplo con Coca-Cola. Si tú vas al supermercado, te vas a dar cuenta de que pues una Coca-Cola te va a valer 0,92, que es lo miran en el supermercado y vale eso. Sin embargo, la misma Coca-Cola, igualito todo, si lo compras en un vuelo, en una aerolínea, te va a valer 3,75 euros. Esto también es un precio real. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Ninguna. Es la misma lata, que te cura o te quita lo que es las ganas de beber algo. Pero es que resulta que si esa misma lata, igualita, la compras en un parque de atracciones, pues igual te vale 5 euros, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el precio de esta lata de Coca-Cola? ¿Cuál es el precio ya lo sabemos, pero ¿cuál es el valor? ¿Cuánto vale esta lata? ¿Vale 0,92? ¿Vale 3,75? ¿Vale 5 euros? O si viene alguien por la calle y nos la quiere vender en 500 euros, ¿sigue valiendo? O sea, ¿vale eso 500 euros? Lo más probable es que no. Entonces aquí tenemos que saber cuándo un precio es
apetecible y cuándo no lo es. Y para que mentalmente sepas cómo funciona esto, te voy a poner un ejemplo como si tú te fueras a comprar una blazer, ¿no? Una americana. Fíjate que qué curioso que ayer miraste esta americana porque estabas a punto de comprártela, pero no la compraste. Vuelves hoy al centro comercial y resulta que, oye, vale 50 euros esta misma americana. Y vamos a suponer que en un universo paralelo pasa exactamente lo mismo, pero, ojo, ahora vale 150. ¿Qué compra es mejor? ¿La que está en 50 euros o la que está en 150? ¿No? Aquí, vais a pensar que soy tonto y todo el mundo me va a decir, no, son 50 euros. 50 euros es la mejor compra. Ok, ¿vale? No, pues aquí lo podemos saber porque la blazer, la americana, es exactamente la misma. No ha cambiado nada, es todo igual. En un caso ha subido 50 euros y en otro ha bajado 50 euros, pero es la misma blazer, ¿no? Entonces, cuanto más abajo el precio, más apetecible es esta blazer. Pero vamos a hablar ahora de Hermès Paris, una de las mejores acciones de lujo y una de las acciones más grandes de Europa. Te voy a poner estos dos casos. Ayer estaba en 100 y hoy está en 50, o vamos a decir que sube a 150, ¿vale? Caso 1 está a 50 euros, caso 2 está a 150. ¿Qué acción es mejor suponiendo que no haya cambiado nada? Pues quizás algunos me van a decir, son 50 euros, ¿no? Ahora que está a 150 es mejor. Yo te voy a decir algo, ¿vale? Y siempre lo voy a comparar con tu amigo. Si tú vas a donde tu amigo y le dices, no, mira, es que he comprado una acción que es cojonuda, se llama Hermès. Ayer estaba en 100 euros y hoy he ido corriendo a comprarla al broker y está en 150. Joder, qué bueno soy, me voy a forrar. Pero oye, es que la has comprado 50 euros más caro que ayer. Y esta persona, que es como funciona el inversor promedio, lo que piensa es, y si ayer estaba a 100 y hoy la he comprado a 150, lo más probable es que mañana esté en 300 y dentro de 3 días soy millonario ya. Pero es que la bolsa no funciona así. Al final, si una acción baja de precio, está más apetecible que si sube de precio, si no ha cambiado nada, ¿vale? Pero tú nunca vas a escuchar a alguien, no, mira, es que ayer había una acción a 100 euros y hoy la he comprado a 50. ¿Por qué? Porque él va a pensar, si ayer ha estado a 100 y hoy está a 50, mañana va a estar a 25 y dentro de 3 días va a estar a 0. Pero normalmente eso no pasa, ¿vale? Normalmente, cuanto más abajo, mejor es la acción. Entonces, sabiendo esto, ¿vale? Sabiendo esta forma de pensar, vamos a ver ahora los métodos de valoración de acciones. Hay hay 3 métodos para valorar las acciones. Estamos hablando de valorarlas mediante los activos, que es algo muy value. Oye, mira, tú tienes unas fábricas, tú tienes unas patentes, tú tienes tal. Eso tiene un valor y nada de lo demás tiene valor, ¿vale? Es una forma de valorar las compañías, es una forma sobre todo muy value, o cuando una compañía está en liquidación, que nada tiene valor salvo lo que puedas vender de tu empresa, que eso está en el balance de situación que seguramente habrás analizado antes, ¿no? También puedes valorar las acciones por el dinero que te van a dar. Oye, no, mira, a mí me da igual que tal compañía suba o baje con tal de que me pague dinero. Genial. Es una forma de ver las cosas. No sé yo si es la mejor o la peor, pero bueno, es una forma de verlo. Y obviamente, si tú quieres ingresos, si tú quieres dividendos, a ti te va a dar igual si sube o baja una acción en bolsa o si se va a cero, con tal de que te pague el dividendo. Hay gente que es así, hay gente que está feliz por cobrar un 4% de dividendo después de que su acción se despeñe un 50%. Y yo digo, vale, si esta acción la mantienes de por vida, pues igual es como una especie de bono,
y puede estar bien, ¿vale? Pero a mí siempre me gusta ganar dinero en bolsa y además si me dan unos ingresos, si me dan un dividendo, pues está bien, ¿vale? Pero tiene que cumplirse los dos. Ganar dinero en bolsa y además que me paguen. Y luego tenemos la parte de la aproximación del mercado, ¿vale? Oye, esto tiene un valor de acuerdo con el mercado, ya sea el mercado de valores o un mercado privado, pero en este caso vamos a hablar de la bolsa. Las cosas tienen un valor, están cotizando a unos precios o a unos múltiplos, ¿no? Unos múltiplos que normalmente suelen ser de beneficio, porque has analizado los beneficios, o unos múltiplos de flujos de caja, porque habrás analizado los flujos de caja también. Entonces, hay muchas formas de analizar las acciones. Si tú preguntas por ahí, vas a ver que, oye, vas a escuchar infinidad de formas de valorar una compañía. Y además, lo que vas a escuchar siempre van a ser lo malo que es esa forma de analizar la compañía y que siempre hay una mejor. Y siempre hay una mejor y siempre hay una mejor. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Vale? Lo mejor para ti es utilizar algo que sepas usarlo, ¿vale? Y la mayoría de los analistas profesionales utilizan analizan las acciones mediante el PER, que es el precio en bolsa dividido el beneficio. Beneficio, ¿vale? Es el ratio más usado, lo usan más del 50% de los analistas para sacar sus conclusiones, y el segundo es el EV/EBITDA, que es una métrica un poco especial que te la doy en mi página web, en la terminal financiera, de todas las acciones en tiempo real. También te digo, cuánto vale, cuántas veces beneficios está cotizando la compañía, por ejemplo, también en la página web, por cierto. Y luego, si te fijas, hay algo muy querido por los flujos, por los inversores value, que es el DCF, ¿no? Los descuentos del flujo de caja, que lo utilizan pues menos del 20% de los analistas. Al final del día, tú lo que tienes que hacer es saber utilizar un método, y si no sabes ninguno, ¿vale? Y estás aprendiendo esto por primera vez, utiliza el ratio precio dividido beneficio, que es lo más simple, lo puedes encontrar en la página web y te puedes desentender de cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, ahora, ¿te acuerdas que hicimos unas proyecciones de los beneficios? Pues ahora toca poner un múltiplo, por ejemplo, en este caso, un múltiplo a los beneficios futuros para hallar el precio objetivo de la compañía, ¿vale? Al final, tú todo esto has reunido una serie de información de calidad, de crecimiento, de apalancamiento, de riesgo, para llegar a esto. Utilizas un múltiplo PER, ¿vale? Por ejemplo, o el múltiplo que más te guste a ti, para hallar un precio objetivo para esta compañía, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, pues ya empezamos a tomar decisiones de compra. ¿Cuándo comprar una acción? Bueno, pues ahora vamos a hablar de cuándo comprar una acción. Cualquier acción. Entonces, has calculado hasta ahora un precio objetivo o lo que crees que vale la compañía. ¿Qué es lo que pasa? Que has visto cómo ha sido todo un proceso, una metodología para llegar a algo que crees que vale la compañía. Pero aquí tenemos que pararnos a pensar cuándo comprar una acción. Si te fijas, tú has calculado este precio, que va a ser en rojo, que es una línea, ¿vale? Con cierta pendiente, pero es una línea, y el precio en bolsa va a subir mucho y a bajar mucho respecto de ese valor, ese precio que tú has calculado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando compramos una acción, pues compramos una acción cuando este precio que has calculado tú esté por encima de el precio en bolsa, ¿vale? Es decir, si tú lo compras por debajo del valor de lo que tú crees que vale la compañía, eso es bueno, es el momento de comprar. Y si tú ves que esta compañía que quieres comprar tiene un precio que está por encima de lo que crees que vale,
no lo compras, ¿no? Al final, pues esto es obvio. ¿Qué es lo que pasa? Que es que nosotros no solemos tener ciertas variables, se nos suele olvidar algo, quizás cambie la situación, quizás venga Trump y la cague por completo, y nosotros tenemos que tener un buffer, como dicen los americanos, ¿no? Tenemos que tener una protección que evite que en un caso desfavorable perdamos mucho dinero. Entonces, digamos que tú compras la compañía por aquí, ¿vale? Si te fijas, como está por debajo de esta línea, es una buena compra. Empieza a subir, llega aquí al margen de seguridad y resulta que sale Trump y dice: voy a invadir Corea del Norte. Ahí va. Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que hace la acción? Se despeña. Pero ¿qué es lo que pasa? Como tú has comprado con suficiente margen de seguridad, lo más probable es que tú puedas vender por aquí y ganar la diferencia entre aquí y aquí, ¿vale? Ganar este porcentaje. Entonces, ese es el margen de seguridad, ¿vale? Tú compras por debajo de lo que vale la compañía, no vaya a ser que pase algo, ¿vale? Y la compañía se despeñe. Entonces, ese margen de seguridad te ayuda a prevenir ciertas cosas que pueden pasar y que siempre pasan. Entonces, sí, es muy difícil el tema de la bolsa. Yo sé que es un concepto bastante complicado y que vamos a tener que profundizar más en otros vídeos o quizás ya en la parte privada de la fórmula para invertir, pero no te preocupes porque te voy a ayudar a enfocarte en la dirección correcta, en las acciones beneficiadas en el momento actual con análisis que los han hecho analistas profesionales. Vale, entonces aquí abajo te voy a dar una lista de reproducción con las acciones recomendadas por los analistas para este trimestre y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.